Buenos días, licenciada. Días. Sí, vi la grabación del laboratorio y tenía unas 3 dudas así cortitas. ¿Se las puedo hacer ahorita? No sé si esperas un momentito, tal vez tus compañeros así escuchan y así se resuelven para más personas. Podemos hacerlo al inicio de la clase. Ah, ok, gracias. Ajá. Gracias. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí en la reunión de hoy. Vamos a dar inicio. Mafer, si quieres, empiezas tú con las preguntas para que así vayamos resolviendo. Está bien. La primera es que el procedimiento, todas las que voy a hacer ahorita son del proceso de deshidratación. Entonces, cuando nosotros cortamos los alimentos, ¿verdad? Y dice que los tenemos que pesar previo al proceso, lo pesamos como que todas las rodajas juntas, ¿verdad? Sí, tiene que ser todo junto. Y digamos, porque como tenemos que ir viendo el cambio del peso, podemos como que, o sea, pesar todo junto y luego elegir una de las rodajas, agarrarla para ver lo del peso constante. Es que entonces tendrías que tomar una muestra control para que pudieras solo agarrar una, para no estarlas moviendo. Entonces tendrías que tal vez marcar alguna con algo para que así solo esa pesaras. O sea, tuvieras el peso de toda la muestra y el peso de esta control, digamos. ¿Sí? Y entonces ya después es la misma que vas a estar pesando siempre. Entonces sí se puede. Sí podrías. Ah, va. Para como que quitando todo. Y también lo del ácido ascórbico o cítrico, que la mezcla que usted nos dio, ¿verdad? De vinagre y todo eso. Eso,
O sea, esa cantidad no la tenemos que diluir en agua. El limón. El Limón o limón vinagre con la ralladura y todo eso. en ese caso no, porque como ahí tú tienes, o sea, eso es natural, ¿verdad? Entonces ahí no se debe de diluir, sino que es una solución natural ahí. Con lo del bicarbonato, porque decía que era solución para escaldado. ¿Con eso se refiere a que en esa agua con bicarbonato hervemos o a que, o así como lo del ácido? No, ahí en ese caso sí se le agrega el bicarbonato al agua hirviendo primero. O sea, hierves el bicarbonato con el agua y después ya sumerges para hacer el escaldado. Pero ya tiene que tener el agua hirviendo, el bicarbonato. Ah, ya, ya. Y digamos, esos 5 gramos de bicarbonato, ¿en cuánto de agua era? Era en 1 litro. Sí, en 1 litro. 1 litro. Sí. No sé, solo antes de que sigas, Nancy anda por aquí. Nancy, sí, ya la vi. Nancy, por casualidad, tú estás grabando la reunión. Es que fíjense que tenemos problemas hoy para grabar en Meet, no sé qué pasó, entonces no la puedo grabar hoy, pero te agradezco, Nancy. Muy bien, entonces, Mafer, muy amable. Mafer, adelante, no sé si tienes alguna otra pregunta. Y solo si los cálculos que hagamos de humedad y todas esas cosas, ¿lo ponemos en anexos o solo en el cuaderno? No, solo en el cuaderno, en el reporte solo iría el cuadrito final. Ah, va. Solo eso. Muchas gracias. Ok, de nada, con gusto. Bueno, entonces, en aras del tiempo, todavía faltan bastantes de sus compañeros. No sé por qué no se han conectado todavía, pero vamos a iniciar con la clase para ir avanzando un poquito, ¿verdad? Entonces, ya clase de hoy tuvimos una dinámica un poco diferente porque digamos, yo normalmente les doy la clase previo a explicarles incluso el laboratorio, pero por la situación de que la otra semana hay descanso, pues tuve que explicarles mucho antes la práctica que la teoría que vamos a ver el día de hoy. Quizás con lo que veamos el día de hoy ya se les resuelvan bastante sus dudas sobre algunas cuestiones de la práctica, pero pues ya Mafer nos hizo favor de hacer algunas consultas que quizás habían quedado en el aire. El día de ayer estuve presente también con la sección B. Ahí expliqué algunas cositas. Bueno, la mayor parte de la explicación la dio Desiree, pero yo expliqué algunas cositas sobre el collage y las fotografías y estas cosas. Entonces, también pueden revisarlas desde la sección A para que de esa forma pues tengan todo el dato completo. Adicionalmente a eso, yo les voy a explicar ahorita que terminemos la clase, a todos la parte del collage para que ustedes no me vayan a perder ninguna de las dos secciones. Hicimos algunas modificaciones en cuanto a cómo realizar los laboratorios y las prácticas y los reportes que se las voy a decir al finalizar la clase del día de hoy, para que pues todos podamos hacer las prácticas en el tiempo. María Victoria, pero la de, tú dices, la clase, ¿cuál será? La clase de la semana pasada. La clase de laboratorio, más bien el laboratorio de ayer, de la sección B, para poder verla, pide contraseña. Ay, fíjate que le voy a decir, o le vamos a decir ahorita, porque esa grabación sí la sube Desiree y es con la cuenta de ella de Zoom. Entonces, ahorita que se... está bien. Súper, gracias Nancy. Entonces, María Victoria, de todos modos le voy a decir a Desiree porque seguro se le pasó y para que puedan ustedes ingresar también. Ok, muchas gracias, pero ella se va a conectar en un momentito también. Muy bien, entonces les voy a compartir mi pantalla para empezar con la clase del día de hoy. Muy bien. Entonces, el tema de hoy, pues, son los métodos de conservación de alimentos basados en control del agua. Estos básicamente se refieren a todos los procesos de deshidratación, a todos los sistemas de deshidratación que ustedes van a encontrar
a lo largo de toda la literatura y que se pueden aplicar en la industria de alimentos a nivel industrial, a nivel de hogares, a nivel de comunidades. Nosotros, dentro de la clase de tecnología de alimentos, siempre partimos de lo más básico, desde lo que se puede hacer en casa hasta lo que se puede hacer en lo que es en las comunidades y la industria alimentaria, para que ustedes se lleven un panorama de dónde pueden aplicar ustedes la tecnología de alimentos como tal. Entonces, para empezar a hablar un poquito, ustedes pues ya en la clase de alimentos ya vieron bastante sobre lo que es la actividad del agua y lo que es la acidez, el pH, ¿verdad? Cómo se mide. Entonces, nosotros acá vamos a hacer un breve recordatorio sobre cuál es la importancia del agua y la acidez en cuanto a alimentos y a la tecnología que se aplica en ellos. En esta parte, el agua y la acidez afectan la manera en que se conserva un alimento. La actividad del agua se refiere específicamente al estado de energía del agua en el alimento, lo que determina si se producirán reacciones químicas y o crecerán microorganismos. Entonces, la actividad del agua o el agua libre realmente es un factor que va a determinar el tiempo de conservación de un determinado alimento. Este va a determinar también el método de conservación más apropiado según las características y las propiedades físico-químicas del alimento. Un pH menor a 4.6 va a inhibir la producción de la toxina fatal producida por el Clostridium, que es sumamente peligrosa. Un producto va a ser estable a temperatura ambiente siempre y cuando tenga un nivel de actividad del agua de 0.85 o menos, o bien un pH natural de 4.6 o menos, ¿verdad? Muy bien, entonces, nosotros tenemos acá que dentro del agua y la acidez, el factor más importante quizás para que nosotros podamos determinar la conservación de un alimento, aunque los dos se complementan, pero quizás el más importante es el contenido de agua, que incluye específicamente el nivel de humedad. Y la actividad del agua, dependiendo cómo se encuentre en el alimento, si es agua libre o agua ligada, nos va a representar también qué método de conservación será el más apropiado para este producto que nosotros vamos a trabajar. Por ejemplo, una galleta salada puede tener una actividad del agua de aproximadamente 0.2 y mientras que una mermelada va a tener una actividad del agua arriba de 0.85 o igual a 0.85. Entonces, cuando nosotros vemos estas diferencias, ¿en qué alimento de los dos estos puede haber realmente un mayor crecimiento de microorganismos si no se dan unos métodos de conservación correctos y un buen almacenamiento? A ver, ¿quién me ayuda? Exactamente. ¿Y qué me indica de la actividad del agua entonces de 0.85? ¿Qué me dice entonces? ¿Qué es lo que hay más o menos en este alimento? Ajá, y hay más actividad de agua libre, ¿verdad? Que precisamente el agua libre es lo que buscan los microorganismos para crecer, ¿verdad? Algo bien importante también es que un nivel bajo de actividad del agua va a hacer que haya menos agua libre dentro del alimento y esto va a provocar que el alimento no necesite refrigeración o no sea necesario someterlo a un tratamiento de calor previo, ¿verdad? Cuando un alimento no necesita refrigeración, indica realmente que se puede conservar a temperatura ambiente si y solo si tiene un nivel de agua menor a 0.85 o un pH natural o un pH pues que puede ser modificado incluso de 4.6 o menos, ¿verdad? Eso es lo que me dice esta parte del agua y de la actividad del agua. Muy bien, pero no quiere decir que si un alimento a nivel natural tiene un pH mayor o una actividad del agua mayor, no se puede hacer nada. Realmente lo que se puede hacer es modificar algunas cosas acá. Solo voy a dar un ingreso, perdón.
Muy bien. Entonces, como les decía, cuando un alimento tiene un pH mayor a 4.6 y una actividad del agua mayor a 0.85, se pueden hacer varias cosas para disminuir estos dos factores, para que de esa forma el alimento sea apto para conservar por más tiempo, ¿verdad? Modificando algunas de sus características, pero cuidando de que siempre conserve sus propiedades tanto a nivel nutricional como a nivel sensorial. La idea es agregar o modificar algunas características sin que esto se vea 100% afectado. Va a haber algunas alteraciones probablemente, pero va a ser lo mínimo posible. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues en algunos casos se puede agregar azúcar o sal para modificar la actividad del agua. Se puede añadir ácido, como en el caso del vinagre o el jugo de limón, para disminuir pH. Se pueden agregar compuestos para conservación, como es el benzoato de sodio, para prevenir el crecimiento de bacterias o de levaduras. Y el sorbato de potasio, que son aditivos, se pueden también utilizar para prevenir el crecimiento de levaduras y mohos. Hacer varios cambios en las recetas originales de los productos es lo que nos va a permitir alterar la actividad del agua o el pH de un producto para hacerlo más apto para su conservación, ¿verdad? Entonces es bien importante ver que podemos hacer esto de alguna manera. Algunas de estas modificaciones en las recetas originales incluso acentúan algunos más el sabor, como es el caso de agregar azúcar o sal o vinagre o limón. Hay algunos otros métodos de conservación que los vamos a ver más adelante, que incluso agregan en otras condiciones, digamos, o en otras presentaciones del mismo alimento. Por ejemplo, ¿verdad? A un alimento fresco, para conservarlo mejor, le agregan alguna harina en polvo del mismo alimento. Por ejemplo, un pescado, ¿verdad? Una merluza que se va a deshidratar. Lo que hacen es agregarle, antes de la deshidratación, le agregan harina de pescado merluza con sal y con ajo, por ejemplo, para darle un mejor sabor. Entonces le están dando, lo están sazonando de alguna manera con el mismo tipo de alimento, ¿verdad? Solo que en otra presentación. Se pone a secar y ya el alimento va a tener otro tipo de sabor, ¿verdad? Pues no otro tipo de sabor, sino que un sabor más pronunciado del mismo alimento. No sé si quedó claro ahí o si les expliqué bien. ¿Podría repetir, por favor? Ok, por ejemplo, hay algunos métodos de conservación que los vamos a ver un poquito más adelante, donde nos dicen que al momento de antes de deshidratar el alimento, lo que hacen, por ejemplo, yo tengo un pescado tipo merluza. Entonces, lo que se hace es que se ha deshidratado y hecho y transformado ese pescado ya deshidratado en harina de merluza. Y posteriormente yo voy a deshidratar más pescado, pero antes de deshidratarlo, lo voy a sazonar con esta harina que hice previamente, ¿verdad? Se le agregan otros componentes en polvo, por ejemplo, la harina de merluza, se agrega ajo, se agrega sal, un poco de sal, y luego esta mezcla previa hecha ya en polvo, se la agrego al alimento que voy a deshidratar. Entonces acentúan el sabor del mismo producto agregándole producto en polvo del mismo alimento, solo que una mezcla previamente hecha. Yo creo que ahí sí, ¿verdad? Sí, gracias. ¿Sí? Ok, muy bien. Es que a veces los ejemplos me los voy recordando y entonces se los voy dando, ¿verdad? Por eso es que a veces les pregunto si me comprendieron o no, pero qué bueno que ahí vamos. No tengan pena de preguntar o de que les vuelva a repetir, ¿verdad? Sin problema. Muy bien. Sí. Uh-huh. Uh-huh.
No, normalmente ya son procedimientos que se tienen hechos. Puede ser un par de días antes, un día antes, unos meses antes incluso, porque la harina tiene una vida útil más o menos de 4 a 6 meses, dependiendo cómo tú la conserves, manteniendo sus propiedades físico-químicas, ¿verdad? Tú la puedes mantener en congelación, incluso la harina, hasta por un año, ¿verdad? Pero hay que saber también cómo descongelarla, porque no la puedes descongelar o sea, no la puedes descongelar a temperatura ambiente, sino que tú la tienes que ir sacando conforme la vayas usando. La harina, si ustedes la congelan, no se congela, o sea, solo se conserva. ¿Verdad? Ustedes la sacan y van a ver que está ahí siempre en polvo. Entonces, la pueden hacer incluso meses antes, pero pues lo ideal es que se haga una semana o unos días antes para evitar conservarla de otra forma que no sea en el ambiente, ¿verdad? De nada. Licenciada, ¿por qué no se congela la harina? Porque no tiene agua. Exacto. Bueno, no es que no tenga agua, lo que pasa es que tiene un porcentaje de humedad bastante controlado, más o menos de un 15%. Y tú en congelación lo que haces pues es inactivar toda esa parte de la humedad. Gracias. De nada. ¿Alguien ya la ha conservado en congelación, en el congelador, la harina? Yo sí, licenciada. Sí, ¿y cuánto tiempo te dura más o menos? No, como es como la de uso, diría usted, o sea, como siempre siempre la guardan en el congelador. Nunca, o sea, nunca sé cuánto dura porque como se va acabando, vuelven a meter y así cuando compran, pero mi mamá es chef, entonces como que ella dice que se conserva mejor, pero no sabía que era por eso de que se inactivaba. Sí, así es. Entonces, realmente sí dura bastante tiempo, dura más de los 6 meses incluso de la vida útil del alimento como tal, pero sí, pues se trata la forma de que, aparte de que ayuda con el porcentaje de humedad que se mantenga, también ayuda a que no ingresen insectos, ¿verdad? A la harina, porque muchas veces son las palomillas las que dejan sus huevecillos ahí, ¿verdad? Y le salen gusanitos o le sale esta pues es una como telita la que van dejando, ¿verdad? Entonces eso deteriora la calidad de la harina. Sí, creo que alguien tenía la mano levantada por ahí. Buenos días, licenciada. Solo una pregunta. La harina tiene agua ligada y por eso es de que no se congela, ¿verdad? Sí, es exactamente. Como está ligada a los carbohidratos, ¿verdad? Gracias. De nada. Muy bien. Yo creo que, no sé si hay alguien en espera, permítanme un segundo. No, creo que ahí están todos. Muy bien, entonces acá les dejo yo unas tablas que nosotros podemos observar donde está el nivel de actividad del agua para el crecimiento de algunos microorganismos, o sea, qué cantidad de actividad del agua necesitan que esté presente en los alimentos para ellos desarrollarse, ¿verdad? Es el caso de los microorganismos más comunes dentro de los alimentos que nos pueden hacer daño al momento de ingerirlos, ¿verdad? Algún alimento con algún tipo de microorganismo. Si ustedes se dan cuenta, el nivel de actividad del agua que se necesita, pues varía entre 0.6 a 0.95, ¿verdad? Entonces es por eso que al momento de nosotros eliminar el agua o la actividad del agua, vamos a permitir que el método de conservación sea mucho más efectivo, ¿verdad? Claro está que hay alimentos que aunque la actividad del agua sea baja, tampoco los podemos tener mucho tiempo en refrigeración si nosotros no le hemos dado un tratamiento previo, ¿verdad? Entonces eso sí hay que recordarlo también.
Otra cosa importante es que acá tienen ustedes el otro cuadrito donde está la actividad del agua en algunos alimentos comunes. Por ejemplo, la actividad en las casas, ¿verdad? Sobre todo el nivel de actividad del agua es bastante alto y es por eso que tiende más a descomponerse si no tiene un buen tratamiento o una buena congelación, ¿verdad? En el caso del pan, el queso, todos estos son altamente perecederos, ¿verdad? Entre más actividad del agua tengan, más alto será su nivel de deterioro, ¿verdad? En el caso de las mieles, jaleas, todo esto que también tiene bastante actividad del agua, también por ejemplo, si ustedes han visto, ¿verdad? Que antes de que ustedes destapen un alimento, una mermelada o un enlatado, se puede mantener a temperatura ambiente. Eso lo vamos a ver cómo se hace en ya la parte de enlatados, envasados, mermeladas, cuando lleguemos a la tecnología de frutas y vegetales. Pero para ir adelantando, ustedes se dan cuenta que cuando los obtienen o cuando los tienen sin destapar, o sea, recién comprados, y pues les puede durar hasta 1 año sin refrigeración. Pero al momento de destaparlos, automáticamente lo tengo que meter en refrigeración. Si yo lo dejo una noche fuera de la refrigeradora ya abierto, probablemente al otro día ya empiece a tener algún crecimiento de algún microorganismo, ¿verdad? Entonces, generalmente, a ver, ¿por qué se puede mantener hasta 1 año sin refrigeración? ¿Quién me cuenta? Podría ser porque no tiene contacto con el aire. Exacto, porque está al vacío, ¿verdad? Entonces todo el aire se ha eliminado del envase o de la lata, ¿verdad? O del frasco. Entonces, al hacer el vacío, se le quita todo el aire, que fue lo que vimos en la práctica, donde les decíamos cómo quitar el aire a nivel artesanal, ¿verdad? Entonces, realmente sí es bastante importante que cuando uno hace los envasados, le elimine, o sea, que haga bien el vacío, le dice uno, ¿verdad? Porque tienen que eliminar bien todo lo que es el aire para que no tenga crecimiento de microorganismos, ¿verdad? Y que se pueda conservar hasta 1 año sin refrigerar. Hay ocasiones en que si ustedes destapan un alimento y ya tiene moho y ustedes lo compraron, según esto, envasado al vacío, quiere decir que si ya tiene crecimiento de microorganismos, aún estando envasado sin destapar, el vacío no fue hecho correctamente. Para eso hay un procedimiento que debe ser bajo condiciones estrictas, ¿verdad? Para que de esa forma se logre hacer el vacío correcto. Y eso pues lo van a aprender a hacer ustedes, los que no lo saben hacer, y los que ya lo saben hacer, pues solo tienen que controlar ciertas condiciones que cuando uno lo hace a nivel artesanal, pues no le pone mucha atención, ¿verdad? Pero ustedes con la preparación que tengan, pues ya lo van a lograr tener todo controlado. Acá tenemos también los niveles de pH que son propicios para el crecimiento de microorganismos, ¿verdad? Según el rango, así será el microorganismo que se pueda desarrollar. Estos son puramente recordatorios, ¿verdad? Niveles altos de pH, ¿verdad? De 4.2 a 9.3 se puede dar el Staphylococcus. A ver, ¿quién se recuerda de algún alimento que tenga un pH tan alto? Arriba de 7. Ahí se los puse. Ahí está. Ahí está en la tabla de abajo. A ver, observen bien. ¿Los huevos? Sí, exacto, ¿verdad? Ahí está cabal para los huevos, que está el rango entre 7.1 y 7.9. Y si ustedes ven en la tabla de arriba y observan cuáles son los microorganismos que se pueden dar en los huevos, por ejemplo, vemos que cualquiera de los que están mencionados ahí se podría dar en el huevo si no se hace de la forma correcta, ¿verdad? Los vegetales y las frutas pues tienen un pH bastante menos elevado que les permitirá no tener tanto crecimiento de microorganismos a tan corto tiempo. Sí tienen un buen almacenamiento, ¿verdad? Recordemos que cualquiera de estos alimentos son altamente perecederos de todas formas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, como los métodos de conservación del agua, nosotros tenemos el control de agua,
tenemos dos tipos que son la concentración, la desecación o deshidratación. En realidad son tres tipos, que es la concentración, la desecación y la deshidratación. Sin embargo, yo se los puse aquí juntos porque muchas veces se confunde o se utiliza de sinónimo el término desecación o deshidratación. Más adelante vamos a ver la diferencia como tal, pero creo que es importante que lo visualicen desde acá. Perdón, cómo lo pueden encontrar en algunas literaturas como sinónimos, ¿verdad? Entonces, tenemos que la concentración lo que hace es eliminar parte del agua sin llegar a convertir el alimento en sólido y se producen pérdidas de vitaminas termolábiles. En el caso de la desecación o deshidratación, consiste en extraer la humedad de los alimentos. Puede ser en un alto porcentaje o totalmente, ¿verdad? Si hablamos de un alto porcentaje, estamos hablando de desecación o deshidratación. Pero cuando hablamos de extraer la totalidad de la humedad del alimento, ya hablamos de otro tipo de deshidratación que se conoce como liofilización. También lo vamos a ver ya de último, pero es para que vayan notando las diferencias. La liofilización es un tipo de deshidratación, pero se le conoce como deshidratación por congelación. Lo que hace es congelar el alimento no es al vacío, sino a vacío, y permite mantener el valor nutricional y sensorial del mismo, o sea, sus propiedades son todavía mejor conservadas con la liofilización. Lo que sucede es que no todas las industrias lo pueden utilizar porque pues los equipos sí son bastante caros, pero en cuanto a efectividad a largo plazo es mucho mejor la liofilización, ¿verdad? Y se utiliza generalmente para alimentos como café, zumos e infusiones. También ahora ya se utiliza en algunas frutas como tal, precisamente para conservar por más tiempo estos alimentos. Las frutas de los cereales que ustedes ven ahí generalmente son liofilizadas. Uno las ve y dice están deshidratadas, pero el tratamiento correcto es la liofilización. Muy bien. Entonces, eso era parte de los antecedentes en cuanto a la deshidratación o a la actividad del agua y acidez. Los temas que vamos a ver a continuación, que son bastante cortos, pero que tal vez la parte medular de esta clase es la parte de deshidratación. Pero previo a eso es importante que ustedes conozcan cuáles otros dos métodos de conservación se pueden utilizar pensando en cuanto al pH, ¿verdad? En cuanto al pH, pues tenemos dos partes importantes, que es la acidificación y fermentación. La acidificación es nada más y nada menos que añadir un ácido a un producto con un pH inicial mayor de 4.6 para modificar su pH y ponerlo más bajo de 4.6. La fermentación también se utiliza para productos con un pH inicial superior a 4.6. Generalmente, para llevar a cabo una mejor fermentación, primero se acidifica un alimento y posteriormente se fermenta, ¿verdad? Para que tenga una mayor duración. En el caso de la deshidratación, pues dependiendo del sistema que se vaya a utilizar de deshidratación, la extracción del agua puede ser total o parcial. Lo vamos a ver a continuación también. Y los sistemas de deshidratación que ustedes van a encontrar, pues básicamente son el desecado, la concentración y la liofilización. Los tres forman parte de los sistemas de deshidratación. O sea que el método de conservación como tal se llama deshidratación. Y dentro de la deshidratación se encuentran tres sistemas importantes que son desecado, concentración y liofilización, porque estos tres son variantes de la deshidratación, pero su fundamento tecnológico está basado en la deshidratación. ¿Nos quedó claro esta parte de ahí? Sí, licenciada. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, la acidificación, pues generalmente se utiliza para lo que son frutas y vegetales, más utilizado para vegetales que para frutas, ¿verdad? Pero se puede usar para cualquiera de los dos.
Los alimentos como vegetales y frutas con pH mayor a 4.6 se conservan mejor por acidificación, que son los famosos encurtidos o vinagres que nosotros conocemos, que se utilizan mucho aquí en Guatemala, pues son más de consumo masivo cuando es la época del fiambre, por ejemplo, ¿verdad? Que se compran muchos de estos encurtidos, pero también pues se venden todo el año, ¿verdad? Pueden sufrir un proceso de fermentación o no, o solo se acidifican y se conservan, o bien hay algunos alimentos que sí se pueden fermentar para que la conservación sea mucho más larga, ¿verdad? Estos sufren dentro de su procesamiento un proceso térmico de pasteurización, precisamente para conservar de mejor forma. O sea, si ustedes se dan cuenta, pueden ser hasta tres métodos de conservación de diferente tipo para conservar un alimento y que la vida útil sea mucho más larga. Estos alimentos, si ustedes se recuerdan, pueden durar hasta 1 año, precisamente porque llevan la acidificación, en algunos casos la fermentación y sobre todo ese proceso térmico de pasteurización, que también es un envasado al vacío, ¿verdad? Entonces, sin refrigerar, pueden durar hasta 1 año una vez no se abra el vacío, ¿verdad? El envase. Estos se elaborarán, procesarán y envasarán con un pH en equilibrio con el producto. Esto es bien importante, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos tener un pH en condiciones adecuadas, que sea menor de 4.6 para que de esa forma el alimento realmente se conserve. Y podemos hacer mezclas, como vemos en la fotografía, en el producto que está ahí. No solo es un producto, no solo es un alimento, son varios los que están ahí, pero el proceso de acidificación es clave, que se lleve en condiciones estandarizadas para que de esa forma el alimento se logre conservar mejor. Nosotros vemos acá lo que es el fundamento tecnológico, mas no vemos realmente cómo es todo el procesamiento, porque pues dependiendo cada empresa o cada industria lo que se dedique, así se tienen que establecer y estandarizar todas las líneas de producción y los procesamientos. Incluso también varía o sea, no se puede estandarizar un proceso si no se sabe con qué maquinaria se cuenta, digamos, dentro de la industria. Entonces, aún las mismas industrias que se dedican a lo mismo tienen diferentes procedimientos, ¿verdad? El fundamento básicamente es se tienen que acidificar, se fermentan o no, sufren un proceso térmico de pasteurización y posteriormente se controla lo que es el pH para que de esa forma el alimento se conserve de la forma correcta, ¿verdad? Eso es lo que a nosotros nos interesa saber. Luego, en la parte de fermentación, también se puede utilizar para vegetales y frutas. Más utilizado es en el caso de los vegetales. En las frutas no se utiliza mucho, más que para hacer algunas bebidas, ¿verdad? Pero en el caso de los vegetales sí se utiliza sobre todo para cuando se hacen los famosos pepinillos que van en las hamburguesas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el medio de la fermentación? Bueno, se hace una salmuera, la cual es una solución de agua y sal para introducir ahí los alimentos, que sería su primer tratamiento, ¿verdad? Luego, el agente que se va a utilizar son las bacterias, o sea, se hace una salmuera primero, luego se agregan bacterias para la fermentación. Estas bacterias pueden ser naturales del alimento o bien cultivadas y agregadas. Generalmente ya muchas empresas lo que hacen es comprar las bacterias que ya existen en estos cultivos para pues solo agregarlas al alimento. Eso les trae muchísima más cuenta en tiempos y costos incluso, ¿verdad? La reacción bioquímica que se realiza pues es una conversión de carbohidratos en ácido, ¿verdad? Esa es como la fermentación inicial, digamos, ¿verdad? Como lo que se esperaba antes, ¿verdad? O sea, más bien lo que pasaba cuando se hacía la fermentación más a nivel artesanal. Sin embargo, los productos no fermentados son acidificados agregándoles ácido, como vimos anteriormente, ¿verdad? Vinagre o ácido cítrico. Muchos de los alimentos que se acidificaban en el pasado, pues realmente sí sufrían una fermentación, ¿verdad? Más que todo, como les repito, de tipo artesanal.
pero cuando crece la demanda de estos alimentos, pues ya el abastecimiento no puede ser tan constante, ¿verdad? Y pues se necesitaba mucho mayor volumen para mantener estos alimentos fermentados. Por lo tanto, ahora lo que más se trabaja es la parte de agregar el ácido directamente al alimento, ya sin pasar por este proceso o por esta reacción bioquímica natural que es de la conversión de carbohidratos en ácido, sino que se agrega directamente un ácido. Sí, creo que tiene una pregunta. Licenciada, por ejemplo, eso sería como el escabeche, creo yo, que es que le echan la vinagre en vez de esperar que se fermente. Sí, exactamente, así es. Sí, ahí es, así es como se trabaja, ¿verdad? También esa parte. Muy bien. Sí, ¿alguien más? Licenciada, lo de la conversión de carbohidratos en ácidos, ¿eso no es lo mismo que cuando se le añade bacterias? ¿Cuándo qué? Perdón. Ay, perdón, no tenía bien conectado aquí. La conversión de carbohidratos en ácido no es lo mismo cuando se le añade bacterias. Sí, precisamente como les decía aquí, tal vez no me expliqué bien, pero digamos, la fermentación inicial se da precisamente, aquí vamos a ver, ay, déjame ver, aquí está. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? La fermentación, su proceso inicial es ¿verdad? Agregarlo en salmuera, hacer una inmersión en salmuera, dejarlo ahí un tiempo, que es su solución de agua y sal, se agregaban las bacterias después y a través de esas bacterias se tenía la conversión de carbohidratos en ácido, que es precisamente lo que tú me estás diciendo. Entonces, ahora, por la alta demanda de los productos fermentados, ya no se espera realmente a que solo la bacteria haga el proceso natural de la conversión de carbohidratos en ácidos, sino que se agrega también el ácido para que la reacción sea más fuerte, más rápida, perdón. Entonces es como darle una ayuda a la bacteria para que haga la conversión más rápido, porque si se hiciera de la forma natural, es mucho más tardado. Ay, ahorita sí ya comprendí. Gracias. Muy bien. Muy bien. Entonces, según los microorganismos que se utilicen en la fermentación, ya sean bacterias y o levaduras, los carbohidratos se convierten en ácidos, en gas o en alcohol. Recuérdense que dependiendo del alimento, así será lo que nosotros vayamos a trabajar y dependiendo la bacteria o levadura, ¿verdad? Si le agrego levadura a la bebida, ¿qué va a hacer? Alcohol, ¿verdad? Así es como se trabaja la cerveza, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es donde tenemos nosotros que ver qué es lo que vamos a preparar para saber qué agregar, ¿verdad? Eso es importante. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos de la fermentación? Básicamente, el enriquecimiento de la dieta a través del desarrollo de una diversidad de sabores, aromas y texturas. La preservación de comida a través de ácido láctico, alcohol, ácido acético y fermentaciones alcalinas. Ha sido sumamente estudiado y aplicado en la industria alimentaria precisamente para conservar estos alimentos, porque el sabor es mucho más pronunciado. El enriquecimiento biológico de sustratos con proteínas, aminoácidos esenciales, ácidos grasos esenciales y con vitaminas. La eliminación de antinutrientes también al haber presencia de ácidos, ¿verdad? Y una disminución en el tiempo de cocción, porque ya van bastante pues más blandos, ¿verdad? Los alimentos y hay un precocimiento con los ácidos, ¿verdad? Por ejemplo, hay quienes, este es un ejemplo random, pero, por ejemplo, ustedes ven, hay quienes con el marisco, sobre todo con el camarón, le hacen un precocimiento agregándole limón, ¿verdad? Para que sea mucho más fácil al momento de preparar. Y hay quienes solo se lo comen agregándole limón, ¿verdad? También ahí pues es un poquito al gusto de cada quien, pero en cuanto a seguridad del alimento, pues siempre es mejor tener ese tratamiento previo de limón y posteriormente ya hacer una preparación o una cocción, ¿verdad? No solo pensar que se cose con el limón, sino que eso es nada más un tratamiento previo a una cocción, pero el tiempo de cocción disminuye
y eso va a hacer que algunos nutrientes pues se conserven de mejor forma, ¿verdad? Tenemos también que en este caso, por ejemplo, en el caso de las vitaminas, al agregar ácido, el valor nutricional de las vitaminas aumenta. Por ejemplo, en el caso de la vitamina C, ¿verdad? Se va a aumentar. La vitamina B, sobre todo en lácteos, también se aumenta en este caso, ¿verdad? También los probióticos aumentan con el uso de ácido más. Esto es más que todo para lácteos, pero es para ver cómo vamos viendo nosotros la parte de fermentación. Ahora la vitamina C, pues sí se aumenta grandemente en cualquier alimento que ustedes vayan a trabajar. Muy bien, vamos a pasar a la parte de deshidratación. No sé si tienen alguna duda o pregunta antes de pasar a este tema o pasamos ya directo al tema. ¿No? Licenciada, buenos días. Disculpe, de acidificación no habían objetivos, ¿verdad? No, solo de la fermentación. Gracias. Muy bien. Muy bien, con la deshidratación, pues ya como hemos mencionado, es la eliminación casi completa del agua bajo condiciones de control que producirán solo un mínimo de cambios o idealmente ningún cambio en las propiedades del alimento. Lo que se busca con la deshidratación realmente es que el alimento se conserve por más tiempo. Sin embargo, si no se hace una adecuada deshidratación o no se busca el sistema adecuado de deshidratación, sí puede haber cambios en el alimento, sobre todo en cuanto a apariencia, ¿verdad? Y en cuanto a, pues, algunos nutrientes. Entonces, realmente, muchas veces, por eso no gusta este tratamiento o este método de conservación, porque la apariencia, pues, no es la más atractiva visualmente hablando, pero tiene muchas propiedades y sobre todo que la conservación del alimento puede ser por muchísimo más tiempo sin necesidad de refrigerarlo. La humedad final debe ser entre el 1 y el 5% de la humedad inicial del alimento. Entre sus beneficios están la conservación se utiliza para disminuir su peso y volumen, o sea, es decir, para que sea mucho más fácil de almacenar y para la producción de artículos convenientes, es decir, por conveniente se refiere para uso de alguna actividad especial. Por ejemplo, en el caso de este sistema fue muy utilizado y sigue siendo utilizado para los astronautas, sobre todo, ¿verdad? Para que les ocupe menos volumen y que tengan suficientes alimentos para poder consumir estando fuera, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere esa parte. Entre las generalidades que podemos encontrar, nosotros tenemos que sus efectos pues son evitar el desarrollo de microorganismos, inhibir la actividad de las enzimas, la pérdida de agua del alimento va a provocar cambio en sus cualidades organolépticas, pero también se pueden acentuar, como les mencionaba yo al inicio, ¿verdad? A veces se hacen harinas de los mismos productos para que cuando se deshidrate se le agreguen y sigue siendo natural porque lo que le están agregando es el mismo alimento, solo que ya transformado en harina para que la deshidratación acentúe el sabor de estos productos. Hay mucha pérdida de aroma y de sabor muchas veces, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que checar acá. Los sistemas de deshidratación, pues como vimos, está el desecado, la concentración y la liofilización. Entre las ventajas que nosotros encontramos en la parte de toda la parte de deshidratación, pues es que es muy útil, es fácil de llevar a cabo es apto para las poblaciones de bajos recursos a pequeña escala porque las inversiones son mínimas, dependiendo de lo que ustedes tengan y dependiendo del método de deshidratación que se vaya a llevar a cabo. Hay secado al sol, por ejemplo, donde muchas comunidades que no tienen acceso a muchos alimentos o que tienen temporadas bajas de alimentos pueden deshidratar sus alimentos al sol, desecados al sol y posteriormente conservarlos para esas épocas bajas, ¿verdad? Y pues lo único que necesitan es un buen clima. Entonces, en los luz de sol precisamente es donde ellos aprovechan a deshidratar. La vida útil es bastante prolongada. Si se seca
a niveles de humedad residual adecuados, ¿verdad? O sea, donde la humedad no sea tan alta, ¿verdad? Reducción importante de peso y volumen, los costos son mínimos de almacenamiento, empacamiento y transporte, los productos son compatibles con cualquier otro ingrediente deshidratado para elaboración de mezclas. Pueden ustedes deshidratar varios alimentos de una sola vez en diferentes bandejas, eso sí, para que no absorban humedad y la humedad del otro, ¿verdad? Y ya deshidratados ustedes los pueden mezclar sin ningún problema. Entre las desventajas es que la calidad es relativamente baja en cuanto a contenido residual de nutrientes, textura y aroma, pero eso ha ido mejorando con el tiempo, ¿verdad? Realmente ahorita ya muchos procesos de deshidratación ya logran realmente mantener un poco más los nutrientes, que la textura sea más adecuada y que no se pierda tanto el aroma, precisamente con estas mezclas o con estas innovaciones que tienen de agregarle harina del mismo producto al producto deshidratado, ¿verdad? Como sazonarlo con su propio producto. En algunos casos, por ejemplo, cuando ya hablamos de operaciones muy grandes, por ejemplo, ya más a nivel industrial, pues el costo de equipamiento es bastante alto, ¿verdad? Y es muy específico para cada producto y proceso. O sea, cada producto tiene un porcentaje de humedad que se debe controlar, una temperatura a la cual deshidratar y el proceso como se deben de deshidratar. Entonces, esto realmente es alto para empresas muy grandes que quieran llevar a cabo esto. Por eso es que, por ejemplo, las empresas que sí hacen la liofilización, el costo de ese equipamiento es bastante alto, ¿verdad? La rehidratación del producto seco debe conducir a productos lo más parecidos posible a los frescos que le dieron origen. Hay algunos alimentos deshidratados que sí se necesitan rehidratar para ser consumidos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros sí necesitamos que el alimento sea lo más parecido posible para poderlo consumir y que el consumidor sí lo acepte, ¿verdad? Muy bien. Lo único importante acá es que, digamos, en esta parte del almacenamiento no se necesitan instalaciones sumamente costosas para poder almacenar, ¿verdad? Lo que se necesita nada más es que sea un lugar fresco, que sea un lugar oscuro, por ejemplo, si fueran aquellos alimentos que se llegan a oxidar, y nada más, y que la bodega o el lugar donde lo voy a almacenar no tenga una alta humedad, ¿verdad? Eso es lo que se busca en este caso. Las frutas con altos contenidos de azúcares, el valor de actividad del agua es de 0.6 y para obtener un valor de 0.6 se obtiene para valores de humedad de entre 25 y 30%. Es decir, cuando yo voy a deshidratar una fruta con alto contenido de azúcar, debo buscar una actividad del agua que sea de 0.6 y para esto los valores de humedad que yo necesito tener es entre 25 y 30% de la humedad original de la fruta. Para las hortalizas, el contenido de humedad para una actividad del agua de 0.6 oscila entre 9 y 14. Como vemos, pues es muchísimo más fácil deshidratar verduras u hortalizas que frutas por su contenido de azúcar más que todo, ¿verdad? Y porque tienen más agua que el vegetal. Para cada fruta, cada hortaliza e incluso hongos comestibles que se han estado deshidratando en los últimos años, hay que conocer los valores de actividad del agua para estimar la humedad residual necesaria para que el producto sea estable. Nosotros generalmente pues esto no lo hacemos, ¿verdad? O sea, eso de calcular nosotros esa humedad residual, sino que los equipos ya vienen adaptados para que sea la humedad residual que nosotros necesitamos para deshidratar, pero es importante que conozcan de dónde vienen esos porcentajes estimados o esos valores de humedad que se necesitan para tener una actividad del agua de 0.6. Esto significa también que la composición del producto va a afectar realmente el valor de la actividad del agua, ¿verdad? Un alimento que se considere un producto estable, deshidratado, debe tener
debe procurar que sus reacciones bioquímicas de degradación ocurran a una baja velocidad y que el desarrollo de los microorganismos pues se vea impedido, ¿verdad? Por tanto, se dice que para evitar esto, la actividad del agua debe estar en un rango de 0.6 o menor, precisamente para evitar que existan las reacciones de degradación y que exista un desarrollo de microorganismos, ¿verdad? Eso es lo que se busca. ¿Dudas hasta acá? Sí, adelante. Licenciada, entonces, ¿es más fácil deshidratar vegetales, dijo? O sea, es más fácil en función del tiempo. Ajá, pero realmente bajo las condiciones adecuadas, pues las dos cosas se pueden. Lo único es que es más fácil llegar o menos tiempo se utiliza para deshidratar verduras que para deshidratar frutas. El mismo tiempo, dijo. No, son diferentes tiempos. Hay frutas que pueden ser hasta 9 horas de deshidratación, cuando hay hortalizas que se pueden llevar 4 de deshidratación o 2 horas de deshidratación. Entonces, lo que te va a variar realmente es el tiempo, ¿verdad? No tanto el que uno sea más fácil que el otro, sino que es en relación al tiempo. Ah, ok. ¿Y cuál sería como la diferencia entre actividad de agua y humedad? Es que la actividad del agua es toda el agua libre que le va quedando al alimento como tal. O sea, para el crecimiento de microorganismos. La humedad te incluye todo el agua, digamos, ya sea la libre y la ligada. Gracias. Ok. Muy bien. Entonces, en el caso de la deshidratación, tenemos que ocurre en 2 pasos principales. Uno, que es la introducción del calor a través de una fuente de calor natural o artificial, y la extracción de humedad al estar a una temperatura constante y no de cocción. Esto es bien importante. La temperatura no pueden estarla variando a cada rato ni pueden estar abriendo a cada rato para que no vaya ganando humedad. Por eso es que en la práctica se les dice que tienen que estar pesando y verificando ese porcentaje de humedad en cuestión de 30 minutos, intervalos de 30 minutos, porque si uno lo abre cada mucho tiempo, sí puede contrarrestar el efecto de la deshidratación, haciendo que el alimento gane agua cada vez que abro el ambiente, ¿verdad? En el caso de los, por ejemplo, de alimentos como perejiles, cilantros, pues ahí el intervalo de peso se tiene que hacer cada 10 minutos. Sí, creo que hay una pregunta por ahí. Sí, licenciada, también con eso que está diciendo del cilantro, porque, por ejemplo, si en esta práctica vamos a hacer el ejote y el cilantro y los metemos al mismo tiempo al horno, y habría que estarlo abriendo cada 10 minutos para el cilantro, ¿no afectaría a la deshidratación del ejote? En el caso del ejote, no, porque el ejote sí tiene mucho menos agua que el cilantro, digamos. Entonces ahí no te afecta tanto, pero digamos cuando, por ejemplo, si ustedes van a mezclar una fruta con una verdura, ahí sí se da más el problema. Gracias. Entonces lo mejor es que cuando ustedes deshidraten o solo frutas o solo verduras. Eso es lo mejor. En el caso de nosotros que vamos a deshidratar a nivel de casa, ¿verdad? En el caso de los deshidratadores que ya vienen para esto, ustedes se van a dar cuenta que lo pueden hacer, o sea, que no tienen que estar pesando como a cada rato, digamos. En el caso de los hornos de casa o los eléctricos, pues sí hay que tener un poquito más de cuidado, ¿verdad? Pero sí hay algunos deshidratadores que ya te traen la función dependiendo de lo que vayas a deshidratar y traen como niveles, entonces no tienes que destaparlos a todos juntos, digamos. Ahorita vamos a ver uno de niveles por ahí en un videito. Muy bien. Luego tenemos las consideraciones del proceso. Miren, como ahorita son las 11, si quieren nos tomamos unos 5 minutitos nada más para que vayan a estirarse, vayan al baño si quieren y luego regresamos a terminar ya con la clase. Para que por ahí me dijeron que era bueno hacer esas pausas de unos minutitos. ¿Estamos bien?
Sí, gracias. ¿Sí? Ok, bueno, ahorita los veo en 5 minutos. Licenciada, Sí, dime. disculpe, yo tengo una duda con eso de los pesos cuando Ajá. estemos deshidratando. Ajá. Va a estar en el horno y hay que pesar, no va a estar muy caliente el recipiente. Tienes que tener cuidado porque como lo vas a deshidratar en bandeja, entonces Ajá. tú tienes que ir separando, o sea, el primer peso vas a hacerlo a los 30 minutos, entonces tú tienes que a 70 grados centígrados realmente. ¿Perdón? Tengo que esperar a que enfríe la bandeja. No, tú tienes que agarrar y pesar, ¿verdad? Pero lo puedes agarrar con alguna pinza para no quemarte. Pero solo el alimento, no toda la bandeja. No, la bandeja la dejas adentro. Yo creo que cuando al inicio me hicieron una pregunta sobre si podían, por ejemplo, pesar solo una rodajita cada vez que tuvieran que pesar para no sacar toda la bandeja, ¿verdad? Ajá. Y sí se puede hacer. Lo único es que ustedes lo que tienen que hacer es, primero, antes de deshidratar, pesan todo el producto que van a deshidratar, toda la muestra, y posteriormente pesan una muestra control, una rodaja control, ¿sí? Esa es la que vas a estar pesando cada vez que te toque pesar para que sea más fácil. Entonces tú la identificas de alguna forma para que solo esa tengas que estar sacando y no tengas que estar sacando todo el producto. Ah, muy bien, gracias. Bueno. Muy bien, vamos a continuar entonces. Entonces, pasando a lo que son las consideraciones del proceso de deshidratación, debemos considerar el área de superficie, la temperatura, la velocidad del aire y algunos otros más aspectos, pero en este momento nos vamos a centrar en el área de superficie, en la temperatura y en la velocidad del aire. El área de superficie debe estar subdividida para acelerar el secado. A mayor área de superficie, más superficie de contacto habrá. Las partículas más pequeñas o capas más delgadas reducen la distancia que el calor tiene que recorrer a fin de llegar a la superficie y escaparse. Quiere decir que entre más delgado sea mi producto, las rodajas del producto que yo voy a deshidratar, más fácil de deshidratar será. Si usted hace un trozo o hacen una rodaja muy gruesa, ahí va a ser más difícil más lento el proceso de deshidratación. No es que no se pueda, pero va a ser muchísimo más lento y no les va a asegurar que porque es más grueso el producto, más rápido se va a deshidratar, sino que va a ser al contrario, ¿verdad? También es importante que en las bandejas de deshidratación se dejen espacios, ¿verdad?, de entre cada rodaja y la otra para evitar, pues, precisamente que haya un contacto directo entre unos y otros. La temperatura, cuanto mayor sea la diferencia de temperatura entre el medio de calentamiento y el alimento, mayor será la velocidad de transmisión de calor al alimento. Entonces, es bien importante ver que la temperatura es uno de los factores que hay que controlar, la temperatura a la que se va a empezar a deshidratar y la temperatura inicial del alimento como tal. Un alimento puede tener más o menos una temperatura
a temperatura ambiente, ¿verdad? Que es la estándar de 27 a 30 grados, y nosotros vamos a empezar a deshidratar tal vez a 70 grados centígrados, ¿verdad? Dependiendo del alimento. Hay alimentos que pueden necesitar nada más 50 grados para deshidratar, ¿verdad? Otros que van a necesitar más de 70 y otros incluso hasta 100 grados centígrados, ¿verdad? Eso va a depender. Importante, un mayor volumen de aire puede recoger más humedad que un menor volumen de aire. En cuanto a velocidad del aire, el aire caliente recoge humedad, por eso es la importancia de la temperatura, ¿verdad? El aire en movimiento a alta velocidad recoge humedad y la barra de la superficie del alimento, previniendo la creación de una atmósfera saturada que disminuirá la velocidad de la eliminación de humedad. Es decir, entre más aire caliente tengamos, mejor será la recogida de la humedad. O sea, aquí tiene que haber, si ustedes se dan cuenta, temperatura y velocidad del aire son cosas importantísimas, ¿verdad? Por eso se pide también que el aire, cuando ustedes están deshidratando, en el deshidratador como tal, la velocidad del aire es bastante alta. Incluso en una estufa o todo, en un horno, por ejemplo, la velocidad del aire, aunque es menor, sí logra recoger humedad, pero se lleva más tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros necesitamos también de alguna manera, eso es algo importante que creo que no habíamos mencionado, que el horno de estufa hay que precalentarlo, ¿verdad? No es meterlo y encender, no es meter la bandeja y encenderlo, sino que sí hay que precalentarlo para que cuando ustedes ingresen bandeja, ya esté en condiciones de temperatura y de velocidad del aire bastante estandarizadas, ¿verdad? Entonces, eso que no se les vaya a olvidar, por favor. Luego tenemos, sí, adelante. Perdón, licenciada, ¿podría repetir otra vez lo que dijo de a mayor volumen de aire recoge mejor la humedad? ¿Cómo fue que dijo? Sí, lo de la velocidad del aire. Ajá, por favor. Sí, ok. En ese caso particular, los deshidratadores ya traen una velocidad como que fuera un ventiladorcito, digamos. Entonces, mueven constantemente el aire caliente a través del alimento, ¿sí? Entonces, eso provoca que la recogida de la humedad o la extracción de la humedad sea mucho más efectiva. ¿Ahí sí? Sí, gracias. Ok, muy bien. Luego tenemos la sequedad del aire. Cuanto más seco esté, mayor será la velocidad del proceso, es decir, que esté en un ambiente cálido, ¿verdad? Cuando nosotros secamos, en este caso, al aire, o sea, al sol, si hay una humedad muy alta, el secado va a ser muchísimo más lento, ¿verdad? Pero si nosotros deshidratamos en un ambiente cálido, la extracción de humedad va a ser muchísimo más alta. El aire húmedo está más cerca del punto de saturación y por lo tanto puede absorber y retener menos humedad adicional que si estuviera seco. Hay que tener otro factor importante como la presión atmosférica y el vacío. Cuando la presión está a 760 milímetros de mercurio, el agua hierve a 100 grados centígrados. A cualquier presión más baja, la ebullición tiene lugar a una temperatura más baja. Y cuanto más baja sea la presión, más baja será la temperatura. Esto es algo bien, bien importante. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que cuando nosotros hablamos de una presión atmosférica, debemos tomar en cuenta que debe ser condiciones bien controladas, ¿verdad? Puesto que el estándar es 760 para que el agua hierva a 100 grados centígrados. Pero si yo tengo una presión atmosférica menor, la ebullición tiene que ser a temperatura mucho más baja, ¿verdad? La deshidratación se lleva a un mejor proceso o a una velocidad mucho más exacta, teniendo condiciones estandarizadas de presión atmosférica y vacío para que haya una buena deshidratación y una buena extracción de humedad.
En el caso de la evaporación y temperatura, a medida que el agua se evapora de una superficie, la enfría. El enfriamiento es en gran parte el resultado de la absorción por el agua del calor latente proveniente del cambio de líquido a gas. En el caso de la evaporación, se refiere específicamente a que en este proceso el calor se elimina del aire, empleando para secar o para deshidratar la superficie empleada para calentar, lo mismo que del alimento caliente. Entonces, aquí básicamente lo que nos quiere decir en la parte de evaporación es que cuando se evapora el agua, es mucho más fácil o es mucho más rápida la deshidratación del alimento porque hay un doble control, hay una doble actividad, la evaporación y la temperatura. Tiene que haber una temperatura correcta de deshidratación para que la evaporación se lleve a cabo, pero también debe haber un enfriamiento para que específicamente no vuelva a reabsorber el agua al momento de la evaporación. O sea, es un intercambio bastante rápido porque es un cambio de líquido a gas específicamente, ¿verdad? Entonces, no debe ser las condiciones deben estar muy bien controladas para que la temperatura precisamente no se lleve, no permita la evaporación correcta. No sé si me expliqué bien o quieren que se los repita. Sí, adelante. Licenciada, ahorita que hablamos de esto me surgieron 2 dudas de laboratorio. ¿Por cuánto tiempo más o menos precalentamos el horno para decir? No es mucho tiempo, es cuestión de unos 5 minutos antes. Ok, y dejamos que se enfríe afuera. Sí, afuera. ¿Estaría bien que lo tapáramos? No, ¿verdad? Porque se va a evaporar. Lo que pasa es que lo pueden tapar, pero no en un recipiente hermético, por ejemplo. Sino que tiene que, por ejemplo, con ustedes van a ver ahorita en el video que les voy a presentar donde se ve realmente que lo mejor es hacer como, por ejemplo, tener algún sedazo o por ejemplo, un colador de sedazo que se puede tapar para dejar enfriar y de esa forma que no se te vaya a absorber humedad del ambiente, ¿verdad? Pero que sí logre respirar. Ya. Gracias. Bueno, y no se tarda mucho en enfriar realmente. ¿Alguien más? Sí, licenciada, perdone, es que yo le había comentado ayer de que yo tenía un deshidratador, ¿verdad? Ajá, sí. Entonces ya encontré las tablas donde están las indicaciones y yo le tenía una duda, ¿va? Porque así como la manzana dice que es a 60 grados centígrados y que va a tardar de 8 a 12 horas, entonces yo tengo que tardarme ese tiempo. Sí, bueno, depende, no sé si dice las cantidades también. Solo dice cómo pelarla y que sea un grosor de 1/4 de pulgada. Y que depende también de la cantidad de agua que tenga el alimento, ese tiempo va a tardar, ¿verdad? Entonces, yo tendría que estar de igual manera observando, ¿verdad? Sí, tú puedes probar más o menos a las 2 horas y media para ver cómo va el proceso y vas pesando. Ok, ¿está bien? Y así te vas porque no siempre dura tanto, es que dependiendo también la cantidad que nosotros vayamos a deshidratar. Por ejemplo, ahí puede ser que te coloquen la cantidad, la capacidad máxima del deshidratador. Sí, pues que sean los 5 niveles, se podría decir. Exactamente, así es. Okay. Gracias, licenciada. Bueno, de nada. Creo que por ahí alguien más levantó la mano. No, adelante.
Ujú. Un horno eléctrico. El horno eléctrico más o menos te puede variar igual la temperatura en 70 grados centígrados y igual el proceso es 2 horas más o menos. Tú ya puedes, o sea, menos de 2 horas no te va a deshidratar ningún producto. A través del... No, a través del peso. El peso tiene que ser constante durante 3 mediciones seguidas. No te preocupes, adelante, no hay problema. Muy bien. En cuanto, bueno, lo que vimos antes, consideraciones del proceso de deshidratación. Ahora vamos a ver las consideraciones del producto como tal. Acá tenemos varios aspectos importantes. Orientación de los componentes, que es que difícilmente vamos a encontrar un alimento que sea homogéneo totalmente en su estructura celular, en su nivel, a nivel molecular. Es decir, que no vamos a encontrar un producto que no tenga mayor variedad en su estructura. Por ejemplo, las carnes que tienen parte grasa y tienen parte tejidos magros. En el caso de las frutas, pues tienen azúcares y tienen agua, o sea, tienen como diferentes componentes, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que saber hacia dónde o cómo orientar nuestro producto en un deshidratador como tal. En la estufa, pues no hay tanto problema, en el horno de estufa, porque la corriente de aire pues es estándar. Pero en el caso de los deshidratadores, como sí hay velocidad del aire, ahí nosotros sí tenemos que tomar en cuenta el tipo de producto que vamos a deshidratar. Por ejemplo, una pieza de carne tiene tejidos magros y grasos. El secado se logra más rápidamente si se orienta la carne en relación con la fuente de calor, de tal forma que la humedad se escape en línea paralela a las capas de grasa para no atravesarlas, porque si las atraviesa, va a ser mucho más difícil la deshidratación porque va a tener como una barrera, ¿verdad? Sí, creo que alguien levantó la mano por ahí. No, Lick. ¿No? Creo que lo bajaron inmediatamente, sí. Ok, tal vez se confundieron. Muy bien. Tenemos la parte de concentración de solutos, donde dice que los solutos en solución elevan el punto de ebullición de los sistemas acuosos. La concentración de solutos aumenta en el agua restante a medida que prosigue el secado. Por eso es importante que nosotros sí tengamos una buena deshidratación y que no... que tratemos la forma de que las capas sean realmente delgadas, ¿verdad? Del alimento. Cuando nosotros tenemos capas muy gruesas, la deshidratación es más lenta y provoca precisamente esta concentración de solutos como tal, lo que hace muchas veces algún tipo de costra que es impermeable, que lo vamos a ver a continuación, pero es parte de lo que nosotros tenemos que evaluar para que no se forme esa concentración de solutos. Tenemos también la parte del agua ligada. El agua pues más difícil de eliminar es la que entra a los geles coloidales, como cuando están presentes almidón, pectina u otras gomas. La eliminación del agua químicamente ligada en forma de hidratos es mucho más difícil de eliminar. En el caso de aquí, pues vemos, como les repito, lo del agua ligada. Nosotros vimos anteriormente lo del agua libre. El agua libre es muchísimo más fácil de controlar, que es lo que nos mide la actividad del agua. Mientras que el agua ligada, si está ligada, como está ligada a otros componentes, pues la hace más complicada, ¿verdad? Porque estos componentes como los carbohidratos sí forman ciertas barreras para que no se logre eliminar la totalidad del agua que nosotros necesitamos para que el alimento realmente esté totalmente deshidratado. Muy bien. Luego tenemos, ¿sí? Perdón que la interrumpa. ¿Cómo así? ¿Podría regresar a la anterior? ¿Cómo así lo de la concentración de solutos? Es decir, entre más
entre más grueso sea tu alimento, para poderlo deshidratar y no sean capas finas, la concentración de solutos va a ser más grande, más alta, ¿verdad? Y esto va a hacer que el agua sea más difícil de eliminar, porque estás haciendo que a través de esta concentración de solutos se hace como un tipo de barrera y se forman una especie como de costras que son impermeables. Y esto lo que provoca es que no salga toda el agua, que no se logre extraer toda la humedad. No sé si ahí sí me expliqué. Sí, licenciada, gracias. Muy bien. Licenciada, disculpe, ¿qué era lo que forma las costras? La concentración de solutos. Sí, así es. Es como que todos quieren salir al mismo tiempo, entonces no se puede porque es mucha la cantidad de agua para extraer. Entonces se forma como una capa, ¿verdad? Que es la costra y no permite que el agua salga. Ya, muchas gracias. Muy bien, de nada. Solo esperen un momentito, porque aquí, esto ya no va aquí. Como ya les subí la presentación, cuando la lean otra vez, le quitan esto porque esto está repetido. Bien, entonces les va a quedar solo así. Esta con tres consideraciones y esta con uno que es sobre la estructura celular. Muy bien, entonces, en cuanto a la estructura celular, nosotros tenemos que en los tejidos vivos, las paredes celulares y las membranas retienen la humedad dentro de las células, o sea, tienen turgencia y no dejan que escurra. En este caso, como nosotros estamos viendo que el tejido cuando está vivo, es decir, cuando todavía está en la planta, ¿verdad? Como tal el fruto, es cuando estas realmente retienen la humedad. Cuando el tejido ya está muerto, o sea, cuando ya se han cosechado las frutas o las verduras, en este caso hablemos de la parte de alimentos vegetales, pues las células se hacen mucho más permeables a la humedad. Si los tejidos, en el caso de los vegetales, se blanquean o escaldan, son aún mucho más permeables y esto les permite secarse mucho más fácilmente. Por eso al momento de deshidratar un alimento es mucho más fácil, bueno, no mucho más fácil, sino que es mucho menos tardado deshidratar un alimento vegetal que un alimento de origen animal. Sí, adelante. Licenciada, ¿podría repetir lo de tejido muerto y vivo? Disculpe. Cuando estamos hablando de un tejido vivo es cuando, por ejemplo, si hablamos de alimentos de origen animal, estamos hablando de un animal vivo, ¿verdad? Que aún no ha sido llevado al matadero. En el caso de una planta, de un vegetal o de una fruta, estamos hablando cuando todavía son parte de la planta, cuando todavía no se han cosechado. En el caso de un tejido muerto es cuando nosotros ya hablamos de que en el caso del origen animal, de los productos de origen animal, cuando el animal ya ha sido sacrificado. Y en el caso del vegetal o la fruta, cuando este ya ha sido cosechado. Ahí sí. Gracias. ¿Y es más fácil de deshidratar ¿cuál? El vegetal. Ah, bueno. Vegetal porque sufre dos procesos, por ejemplo, las carnes y todo las carnes que es lo que normalmente se deshidrata, no se pueden blanquear o escaldar, mientras que los vegetales y las frutas sí. Entonces, pero sería tejido muerto, ¿verdad? Sí, ya en tejido muerto, o sea, ya cosechado o muerto el animal, ¿verdad? Entonces, si tú aparte de que al morir el tejido o al cosecharse el tejido, ya es permeable de por sí a la humedad, al momento de blanquearlo y escaldarlo, lo vuelve más permeable aún y eso permite que se seque más fácilmente. Pero en el caso de los animales, no se pueden escaldar ni blanquear.
Ya, muchas gracias. Muy bien. Bueno, el proceso de deshidratación, tenemos nosotros que comprender que un alimento en proceso de deshidratación actúa como un termómetro húmedo mientras contenga agua libre. Un termómetro húmedo se entiende por aquel que es el del bulbo húmedo, o sea, el de mercurio. Normalmente como actúa es que al haber corriente de aire, el agua se evapora más o menos rápido dependiendo de la humedad relativa del ambiente. Lo que hace es que se enfría más cuanto menor sea la humedad relativa. Es una indicación de la cantidad de la humedad en el aire. Ustedes se recuerdan que los termómetros de los más utilizados antes eran aquellos termómetros de mercurio, ¿verdad? Entonces, estos se mantenían a una temperatura constante en una corriente de aire, pues, constante, ¿verdad? Pero al haber una mayor corriente de aire, pues el termómetro va a aumentar su temperatura, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros necesitamos es que esto es como lo que hablábamos de la presión atmosférica, ¿verdad? Que esté a una temperatura constante para que haya una extracción de agua constante también, ¿verdad? Esto se refiere con lo de un termómetro húmedo. Por ejemplo, en un secador por atomización, el aire que está entrando puede estar a 204 grados centígrados y el que está saliendo tal vez esté a unos 121 grados centígrados. O sea, esto es lo que hablábamos de la velocidad del aire y la temperatura, ¿verdad? Que en las consideraciones anteriores. Hay un aire que está entrando para deshidratar y el que está saliendo pues sale más bajo. Pero la temperatura del alimento a lo interno no va a superar los 71 grados centígrados, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, las temperaturas son aquí una base fundamental para que el proceso de deshidratación se dé muy bien. A medida que se reduce el contenido de humedad del alimento y que disminuye la velocidad de evaporación, sube la temperatura de la partícula hasta alcanzar la del aire que está entrando, que pueda ser a 204 centígrados, y también la del aire que está saliendo. O sea que lo que nosotros tenemos que evitar al momento de deshidratar un producto es que todas las temperaturas estén al mismo nivel o a la misma temperatura, porque si alcanzamos ese equilibrio, podemos empezar a hacer, a cocer el alimento, ya no a deshidratarlo. Por eso es que no se debe superar los 71 grados centígrados del alimento a lo interno de él, ¿verdad? En el centro de él, como en el corazón del alimento, ¿verdad? Esa es la diferencia. Muy bien. Los alimentos pues son sensibles al calor. Es preciso sacarlos de los secadores antes de que su temperatura interna suba a niveles muy altos que mencionamos anteriormente. Algunas enzimas no se inactivan durante el secado. Por eso es que hay que tener bastante control sobre esto para saber qué es lo que me puede provocar algún cambio, ¿verdad? Por eso los alimentos, como en el caso de la manzana, sufren tratamientos previos a su deshidratación, precisamente para inactivar esas enzimas que el secado como tal no inactiva por sí solas. Al tener un tratamiento previo, esto ya lo provoca. Esta es la curva de deshidratación, la que nosotros tenemos que ver normalmente, donde a mayor tiempo transcurrido el porcentaje de humedad tiene que disminuir, y eso es lo que nos va a asegurar también un proceso de deshidratación exitoso, ¿verdad? Cuando se secan los alimentos, no pierden el agua a una velocidad constante hasta que estén completamente secos. O sea, si ustedes se dan cuenta, la curva viene desde arriba y va bajando, y hay un momento en el que cuando ya están completamente secos, ya se va a quedar lineal, ¿verdad? Ya no va a ser curva, sino que va a ser lineal. Ustedes en casa, pues, no pueden medir porcentaje de humedad, que es otro indicador importante para esto, pero sí les va a ayudar el medir el peso después de cada cierto tiempo. Este es el diagrama de flujo del
del proceso de deshidratación. Es bastante general ¿verdad? Vemos la deshidratación, es importante seleccionar la fruta. Si se encuentra en buen estado, pues de una vez se lava. Si no, se separan las frutas en mal estado y se lavan las frutas que estén en buen estado. Se pela la fruta, si se requiere, no siempre es necesario. Hay fruta como la manzana que puede ser con o sin cáscara. Se pica la fruta en trozos o rodajas, pero de un tamaño bien delgadito. La verdad que la mayoría de personas o de industrias prefieren deshidratar los alimentos en rodajas más que en trozos, ¿verdad? Porque en trozos es más difícil, realmente es más tardado la deshidratación. Se remojan las rodajas en una solución. Se recuerdan que en el laboratorio vimos un tratamiento previo que puede ser en baño en salmuera, acidificación, un escaldado, un azufrado o un azucarado salado, ¿verdad? Dependiendo qué tratamiento o qué producto vayamos nosotros a trabajar. Se distribuyen las rodajas en la bandeja. Se distribuyen las bandejas en el deshidratador. Se tienen que poner a la misma distancia, ¿verdad? Es decir, que haya un espacio o una distancia bastante estándar entre una rodaja y la otra. Posteriormente ya se enciende el deshidratador. Si ustedes se dan cuenta, acá está, ¿verdad? 60 grados centígrados y 60 grados centígrados o 140 Fahrenheit, ¿verdad? Se distribuyen las bandejas en el deshidratador, sacan después de un tiempo determinado. Se puede hacer una inspección del estado de deshidratación. La humedad y la consistencia tienen que ser constantes, ¿verdad? Que es lo que hablábamos acá. Nosotros vamos a medir esa humedad y esa consistencia con el peso constante. La recolección de las rodajas deshidratadas, si ya tiene peso constante, se empacan, se sellan y se almacenan, ¿verdad? Ese es el proceso como tal de la deshidratación. Acá les dejo también algunos alimentos que pueden ser, que tienen ya estudiada su humedad inicial y la humedad final después de deshidratar. Los kilogramos de agua evaporada por kilogramo de producto fresco, de lo que se necesita. Y acá están varios de los que nosotros vamos a trabajar, ¿verdad? Esta es una fuente argentina, entonces van a encontrar algunos nombres como el zapallo, que es como el huicoíto, creo yo que si no estoy mal, el huicoy, que es este, y el damasco, que es una variedad, son los melocotones, ¿verdad? Para que se vayan haciendo una idea. Y este del choclo también, que es el elote, a eso se refiere. Muy bien, vamos a ver un pequeño videíto. Hola, mi nombre es Coraima, trabajo en la fábrica deshidratadora Sigus, ubicada en San Luis San Pedro, municipio de Tecpan de Galeana, estado de Guerrero. Nuestro objetivo es deshidratar frutas mediante excelentes prácticas de manufactura, cumpliendo las normas establecidas de higiene, con la finalidad de evitar cualquier riesgo para la salud de nuestros consumidores, con un permanente compromiso hacia la promoción de la cultura de inocuidad y el cuidado del medio ambiente con nuestros clientes, colaboradores y accionistas. Nuestra empresa utiliza energía solar para el proceso de deshidratación en distintas frutas como mango, piña y coco. La deshidratación consiste en eliminar el agua contenida en ellos mediante el proceso de evaporación generada por el sol. Esta empresa es una forma de generar ingresos a la población, debido a que es también fuente de empleo local, ya que contamos con alrededor de 100 personas trabajando actualmente. El proceso de deshidratación consiste en descargar el mango, almacenarlo en bodegas y así poder elegir el de mejor calidad. La metodología consiste en pesar el mango en fruta, pelar y rebanar el mango en rodajas menor o igual a 7 milímetros, volver a pesar el mango en pulpa, colocarlo en charolas de 5 kilos y meterlas al horno. Enseguida del pelado, cortado y pesado de la pulpa del mango, se procede a introducirlo a los hornos, donde se tiene una temperatura ideal de 55 a 60 grados. Se checa el producto aproximadamente en 4 horas para verificar el sellado y que el producto tenga una temperatura interna de 50 grados, que es la ideal para la deshidratación y buen proceso del mango.
Una vez ya deshidratado el mango, hay dos tipos: deshidratado en chamoy y deshidratado natural. El procedimiento es echar 1,5 litros de chamoy líquido y 2 tazas de piquetito. Se pasa a la charola, se vierte el líquido, se le coloca el piquetito, se mezcla. Nuestra empresa tiene la finalidad de aprovechar al máximo la fruta que produce nuestro estado, para mayor tiempo de conservación y no perder propiedades nutricionales. Así, brindarle a la población una mejor calidad de alimentación. Y bueno, amigos, este es el proceso final en nuestra deshidratadora Sigos. Estamos para servirles. Muchas gracias. Bueno, entonces como pudimos observar en el video, realmente el proceso va a variar dependiendo del tipo de producto que yo voy a deshidratar. En este caso, ellos, para darle un sabor adicional, lo que hicieron fue agregar después el sabor. Si nosotros queremos acentuar el sabor o el olor original del alimento fresco, es lo que yo les hablaba de hacer estas otras, sazonar de esta otra forma con la harina del producto como tal. Fíjense que ya nos va quedando un poquito tiempo, creo que hoy hablamos un poquito más y todavía nos faltan un poquito, pero vamos a tratar de hacerlo más rápido. Más o menos se utilizan aproximadamente 10 kilogramos de fruta en fresco por cada kilogramo deshidratado que se desee obtener. Es bastante lo que se necesita en fresco para poder lograr deshidratar una buena cantidad, ¿verdad? El envasado, pues, de estos productos se hace específicamente con el uso de diferentes envases y de distintos materiales. Se logra la hermeticidad al vapor de agua para que la muestra no se rehidrate. El material más barato, pues, son las bolsas de polietileno de buena calidad y le siguen orden de envases las bolsas de celofán. Las bolsas deben cerrar herméticamente mediante termosellado o con sistemas zip. Aquí les tenía otro videito sobre cómo es un envasado, es un sellado realmente fácil, pero vamos a avanzar en la teoría y si me da chance se los comparto. Sí, adelante. Aquí María Fernanda Berganza pregunta, una duda, luego de meter los alimentos en ácido, ¿se escaldan? ¿Y Sí. si el cilantro se escalda? Sí, las dos cosas son ciertas. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cuáles son los inconvenientes de la deshidratación? Pues puede haber encogimiento, pardeamiento, oxidación de grasas y pérdida de volátiles. En el caso del encogimiento, pues hay una reducción de volumen. Es más importante esta reducción cuanto más lento se seque. Tiene relación con la capacidad de rehidratación. El encogimiento va a ser mayor cuanto menos agua podrá absorber el alimento como tal. Hay algunos alimentos que si no se hace un buen tratamiento previo, sí pueden encogerse demasiado y perder la apariencia atractiva para el consumidor. Cuando el centro del alimento se seca y se encoge, este se separa en capas rígidas de la superficie, perdón, causando que se vea como que se está resquebrajando el alimento, ¿verdad? Pueden haber algunos huequitos en el alimento o un efecto de panal que se le llama también en el interior del alimento. Y esto muchas veces hacerlo menos atractivo para el consumidor. En el caso del pardeamiento, pues hay cambios de color indeseables. Un tratamiento previo es indispensable, precisamente las soluciones, ¿verdad? La inmersión en soluciones ácidas, como es el caso de la manzana. La manzana no es necesario escaldarla, pero sí es necesario sumergirla en un ácido o en alguna de las soluciones que previamente se vieron. Los colores pues que causa el pardeamiento son básicamente marrones o negro y provocan cambios en color, sabor y nutrientes. El caso de la oxidación de grasas pues básicamente se da en frutos secos
La oxidación se puede prevenir secando a baja temperatura y en ambientes muy poco iluminados. Y la pérdida de volátiles, que es aroma y sabor, se pueden evitar con un secado rápido más que en los deshidratados. Es decir, esto se usa más que todo, esta pérdida, o sea, la pérdida en los deshidratados es como natural. O sea, por eso es de que para evitar esta pérdida es que se sazonan con harinas del mismo producto el alimento que se va a deshidratar, previo a deshidratarse. Pero esta pérdida, cuando se habla de que para evitarlo se puede secar rápido, es cuando hablamos de un desecado natural, que es al sol. Muy bien. Otro de los inconvenientes es la capacidad de rehidratación del alimento, migración de solutos y formación de costras, un desarrollo de insectos o un desarrollo de microorganismos. La capacidad de rehidratación, pues esta básicamente es una pérdida que se da. Cuanto más lento se seca, menos se rehidrata. Cuanto más se degrada el producto seco, o sea, si hay un pardeamiento, menos se va a rehidratar también. Entonces, hay que tomar en cuenta qué tanta agua puede reabsorber un alimento si no se trata correctamente. En el caso de la formación de costras, pues la velocidad de secado debe ser alta. Cuando es la velocidad de secado alta, se forman costras impermeables, por lo que se impide el secado. Por eso es que la velocidad del aire también tiene que ser bastante estándar. En el caso de los desarrollos de insectos, esto más que todo se da con los hongos, ¿verdad? Como tal. Entonces, en este caso, más o menos para poder paliar esta situación de que no se desarrollen insectos, muchos artesanos lo que hacían era agregarle pimienta y laurel a los hongos, ¿verdad? Para que se conservaran por mayor tiempo. Sin embargo, esta práctica pues no es efectiva porque la polilla como tal, al eclosionar, se come los hongos, el laurel y la pimienta. Es decir, que prácticamente le estamos sazonando a los insectos el hongo, ¿verdad? Entonces, se ha visto o se ha innovado con un mejor tratamiento que es azufrado, o sea, usar azufre en polvo. Y esto permite que el alimento se conserve de mejor forma, ¿verdad? Es casi imposible que un producto que se seque recupere el peso del mismo producto cuando está fresco. Como vimos anteriormente, por cada 10 kilogramos de un producto fresco, se van a obtener más o menos 1 kilogramo de producto deshidratado, ¿verdad? E incluso los alimentos que necesitan de rehidratación, lo más que ustedes van a obtener son 6 kilogramos de hongos, en este caso de hongos rehidratados o de cualquier producto que se rehidrate para poderse consumir, ¿verdad? Entonces, eso sí es importante de que nosotros lo veamos, que nunca vamos a obtener la misma cantidad que nosotros procesamos en deshidratación. Muy bien. Entre los sistemas de deshidratación, aquí ya vamos terminando. Nosotros ya vimos que tenemos el desecado y la deshidratación. El desecado, pues, es de una forma natural. Hay una eliminación de agua mediante el tratamiento del producto en condiciones ambientales, o sea, que es a través de sol, viento y humedad. Y en el caso de la deshidratación, pues ya es un proceso más artificial, donde hay una eliminación de agua mediante el tratamiento del producto por calor artificial, aire que está previamente calentado y superficies calientes. Sí, creo que hay una duda por ahí. Sí, aquí María Victoria preguntaba que si tanto las arvejas como el ejote se ponen enteros al horno o tienen algún corte. Entonces, las arvejas lo que van enteras, pero los ejotes sí se pueden cortar. Sí, las arvejas van enteras, esas las desvainadas, ¿verdad? Nada más, porque puede ser que estén en vaina todavía, que ya no las venden así, creo yo, pero hay quienes sí las encuentran todavía en vaina, ¿verdad? Entonces tienen que estar nada más la bolita, ¿verdad? Sin partir. Y en el caso del ejote, sí, como dijo Desiree, sí se puede partir en pequeños trocitos, ¿verdad? No hay un corte en particular. Gracias. Ahí está. Aquí ustedes pueden observar en la imagen, creo que ya se me fue
Acá está. En la imagen nosotros podemos observar un producto que es mosqueta, ¿verdad? Que aquí pues casi no se consume, pero nosotros podemos observar cómo es fresca, cómo es cuando está deshidratada y cómo es cuando está desecada. Desecada es al sol. Si ustedes se dan cuenta, el color sí cambia, ¿verdad? Precisamente porque las condiciones son un poquito más difíciles de controlar, mientras que en el deshidratador sí se controlan bien y el color sí se mantiene. Incluso este ha recibido un tratamiento previo. En el desecado, pues no es necesario y por eso es el cambio de color realmente, ¿verdad? Acá tenemos algunos desecados o secados al aire. Sí, adelante. Licenciada, una pregunta. ¿Esos desecados son los que aplican, por ejemplo, en los chiles guaques o pasas? Sí, no, depende, es que depende cómo lo sequen, pero aquí generalmente es más artesanal, entonces sí se podría, sí, seguramente es al sol todavía. Los que todavía venden así en mercado, ¿verdad? Ajá. Sí. Así es. Estos son algunos desecadores ya más, pues que se cuelgan, ¿verdad? Para evitar el contacto con insectos y cosas así. Estos ya los venden hechos, ¿verdad? Yo aquí realmente no he visto muchos. No he visto realmente que los tengan así como que para que uno los pueda comprar, pero es para darles una idea. Y acá, pues es como se hace normalmente en el sol, ¿verdad? Con las bandejas y pues acá están descubiertos, pero acá si ustedes ven lo que les colocan es una especie de mosquitero para evitar precisamente que los insectos se lleguen a parar ahí, que es la mejor forma. Entonces, si alguien va a deshidratar al sol, o va a poner a enfriar a temperatura ambiente, sí tienen que colocarle algún tipo de sedazo para evitar que los animales se vayan a colocar a sus productos, ¿verdad? Muy bien, este es otro tipo de secado con fuente de calor artificial, es decir, que tienen ustedes acá, se pueden hacer unos tipo collares, ¿verdad? Y colocar así como en collarcito la fruta, y lo que se hace es ponerlos como arriba de alguna fuente de calor, como la estufa, por ejemplo. Entonces les llega de alguna manera el calor de forma indirecta, pero les llega. Se puede también secar de esa forma, es mucho más lento, pero es otra opción, ¿verdad? Sobre todo se usa esto cuando el clima está muy, muy húmedo afuera, ¿verdad? Entonces se puede hacer en casa adentro, ¿verdad? Esta es la forma como se puede secar. Muy bien. En cuanto a los sistemas de deshidratación, tenemos la concentración, que es la reducción de una parte del contenido de agua de los alimentos sin pasar por estado sólido. Los sabores son más fuertes al concentrarse, el contenido de azúcares o sal también es más fuerte. Se utiliza para preparar extractos cárnicos, concentrados de tomate, zumos de frutas y la leche condensada. En el caso de la liofilización, pues es la eliminación del agua del alimento por sublimación. Es un método de conservación industrial que se aplica a infinidad de productos como los huevos, la leche, las hierbas aromáticas y ahora o últimamente en muchos productos como frutas sobre todo, ¿verdad? Más que todo es donde se está, bueno, las arvejas también sufren un proceso de liofilización en industria alimentaria y algunos otros vegetales, ¿verdad? Para conservarse por más tiempo. En el caso de la liofilización, pues tenemos que la deshidratación es por congelación, como ya vimos anteriormente. La utilidad, pues, es eliminar el agua de un alimento a partir de la congelación en lugar de aplicar calor, como es el proceso de deshidratación normal. Para los productos con sustancias sensibles a altas temperaturas, como las proteínas o las enzimas, se puede utilizar también. Disminuye mayor cantidad de agua que la deshidratación y aligera el peso en un 20%, más de un 20% respecto del original, del peso original. El tiempo de conservación sin refrigeración aumenta más que con el proceso de deshidratación. Y las frutas, esto es algo bien importante y tal vez de lo que más hay que resaltar en cuanto al proceso de liofilización, es que las frutas mantienen hasta un 98% de sus propiedades físico-químicas, ¿verdad? O sea, sí se mantiene mucho más el valor nutricional y sus características organolépticas.
Algunos alimentos, pues bueno, aquí como les digo, dependiendo de las propiedades del alimento, así será el mejor método de conservación que yo voy a utilizar. Por ejemplo, en el caso de la sandía y de la lechuga, como tienen mucha cantidad de agua, estos no son aptos para un proceso de liofilización. Acá están los equipos de liofilización para que ustedes se den una idea. Acá está la parte de cuando se van metiendo, ¿verdad? Lo que es todo la parte de congelación, que es lo primero que se tiene que dar, que se le llama refrigeración o congelación, pero lo que sufre es un proceso de congelación. Lo que pasa es que usa algunos refrigerantes. Esta es la válvula al vacío, que hablábamos de congelar al vacío. Con vacío, perdón. Aquí hay un condensador de hielo, cómo sale el agua que voy extrayendo, ¿verdad? La bomba que me va a servir para hacerlo del bombeo al vacío y cómo se va viendo esta parte. Este es el esquema general. La congelación es a bajas temperaturas, por eso tiene que ser de forma rápida. Se somete a proceso al vacío, que es lo que se conoce como sublimación. Se mantienen las propiedades de color y aroma y se debe rehidratar el alimento para consumirlo. Lo que hace en esta parte de acá, en esta parte de la liofilización, es que va a permitir la separación de las distintas sustancias de un alimento. Derivado que se congela a bajas temperaturas, evita que se formen grandes cristales de hielo, ¿verdad? Lo que al momento de someterlo a un proceso al vacío, el agua hace que se evapore mucho más rápido sin pasar a un estado líquido, que es precisamente lo que se conoce como sublimación. Entonces, el que el alimento se rehidrate es mucho menos probable, ¿verdad? Luego se aplica calor al producto congelado y se condensa para convertirlo nuevamente en un sólido. Entonces el volumen disminuye realmente porque al final no hay un paso del alimento a líquido, ¿verdad? Sino que pasa directamente del vapor al sólido, ¿verdad? No pasa por el líquido. Entonces eso permite que el alimento se deshidrate mucho más rápido. Precisamente como no hay un paso del estado líquido en esta parte de la liofilización, todas las propiedades organolépticas se mantienen porque es por el agua que se pierden muchas de ellas, ¿verdad? El alimento, pues cuando se quiere consumir, se debe rehidratar porque se queda como una especie de snack. Hay algunos que sí se pueden consumir así, pero los que no se pueden consumir así sin rehidratar, hay que rehidratarlos alrededor de unos 5 minutos en agua caliente. Tampoco es cocerlos, ¿verdad? Sino que solo es una rehidratación alrededor de unos 5 minutos. La mayoría de productos que se liofilizan tienen más o menos tienen bastante agua, pero más o menos entre un 80%, ¿verdad? Pero en el caso de la lechuga y la sandía tienen mucho más agua de este porcentaje. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el mejor método de conservación de alimentos basado en control? Aquí era control de agua. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me ayuda? Nadie. Ya los voy a dejar ir. Según lo que acabamos de ver, ¿cuál sería el mejor método de conservación basado en control de agua de los que acabamos de ver? Sí, exactamente, ¿verdad? Ese sería el mejor. Y por temas de costos, pues nos quedamos con la deshidratación en un deshidratador de tipo industrial, ¿verdad? Más que todo. Los videitos, pues se los dejo ahí para que los vean porque ya estamos fuera de tiempo. Yo creo que ustedes tienen otra clase al final, ¿verdad? Entonces, si tuvieran alguna otra duda o pregunta, pues lo podemos ver el día miércoles, ¿verdad? Para ir avanzando, porque el miércoles vamos a tener clase y no vamos a tener laboratorio, sino que clase. Y aprovechando rápidamente, estos son los acuerdos que llegamos con las dos secciones.
para resolver los laboratorios. Entonces, espero yo que estemos de acuerdo en esto, donde las explicaciones para ambas secciones se van a dar una semana antes de que se realice la práctica, los días miércoles. Aquí tratamos de consensuar las necesidades de ambas partes, tanto nuestras como docentes, como de ustedes como estudiantes. Entonces, siempre se va a dar esa explicación los días miércoles porque consideramos que ustedes necesitan saber qué van a hacer y cómo lo van a hacer una semana antes para poder preparar materiales y equipo. Ambas secciones van a realizar los laboratorios todos los lunes, pero siempre nos conectaremos 15 o 20 minutos para resolver dudas puntuales del laboratorio de la semana. Y la entrega de reportes para ambas secciones será el lunes siguiente después de haber realizado la práctica. Entonces, yo creo que con eso quedamos. No sé si todos están bien de acuerdo o no. Sí, licenciada, solo una pregunta. ¿Cuándo empezamos con este nuevo horario? Sería para la del 7 de febrero. La tercera práctica, ¿verdad? La segunda. La segunda sería. Ah, bueno, gracias. Muy bien. Entonces, la otra semana nos vemos miércoles y si quieren, ahí lo vemos más detenidamente. Sí, Nancy, creo que Nancy primero iba a hablar. ¿Sí? No, sería miércoles para todos. Sí, el miércoles sería, Nancy, para todos. Es que les había dejado para la sección A martes y sección B miércoles, pero ahorita lo vamos a estandarizar todos. Este primer reporte va a ser para miércoles. Exacto, así es. Muy bien, de nada. Adelante, Yaret. Licenciada, solo no me quedó claro. Nos vamos a tener que conectar entonces el lunes y miércoles. No, solo va a ser, bueno, sí, perdón, pero el lunes solo va a ser para dudas puntuales. O sea, solo va a ser cuestión de 15 minutitos nada más para que si alguien tiene dudas, pues las podamos resolver ahí. Y el miércoles ya para que nos explique. Exactamente. El siguiente laboratorio. Entonces, todas tendríamos que hacer el laboratorio el lunes. Así es. Ah, bueno. Licenciada, ¿y es necesario conectarse los lunes? Pues de preferencia sí, porque hay que poner su asistencia, como así está en el horario. Entonces yo lo que no quiero es que vayan a tener problemas por esas cuestiones, la verdad. Muy bien. De nada, chicos, si ya no tienen más dudas, pues eso sería todo. Licenciada, una pregunta. Mafer, creo que los lunes que nos conectemos a dudas, ¿nos conectamos a primera hora, digamos? ¿O cómo? Pues yo preferiría que sí, porque así se quedan libres el resto de la tarde. Ah, bueno. Y otra pregunta, no escuché cuando le respondió a Mafer si se escaldaba el cilantro. Disculpe. Sí se escalda. Sí, bueno, sí, gracias. Muy bien. ¿Quién más iba a hablar? Los miércoles sí va a ser como 1 hora porque son los días de la explicación. Fíjense que ¿qué día? Los miércoles a las 11. Es que el problema es que... los lunes. Pues yo creo que sí están de acuerdo que sea a las 11 los lunes. Yo sí. Sí, ok. Sí, licenciada. Sin problema, perdón. Sí, entonces sí, si todos pueden a las 11 del lunes, no habría ningún problema. Ahí estaríamos. Y de todos modos, ya saben que el resto de la tarde, pues estamos para ayudarles a través del chat, ¿verdad? Muy bien, perfecto. No les quito más su tiempo. Feliz tarde, chicos. Que estén muy bien. Feliz fin de semana. Adiós.